Recibo un cordial saludo. Vamos a desarrollar un sitio web en .NET usando el IDE Visual Studio 2015. Vamos a emplear las buenas prácticas de lo que ya tenemos por conocimiento, es decir, de crear la base de datos en SQL Server. Yo tengo instalado el gestor de Microsoft SQL Server Management Studio 2012 y el entorno de desarrollo de Visual Basic es el Microsoft Visual Studio 2015.net. Bien, vamos a crear nuestro sitio web. Podemos crear un proyecto también y dentro del proyecto un sitio web. Lo único es que al seleccionar un nuevo proyecto podemos tener problemas de compatibilidad al momento de la transportabilidad entre distintas arquitecturas, o mejor dicho, de versiones del entorno de desarrollo. Pues al poder hacer esto, podemos tener problemas al ejecutarlo en otro equipo. Entonces, para evitar esto, vamos a crear un nuevo sitio web. Acá, siempre en Visual Basic, seleccionamos un sitio web vacío de ASP.NET. La extensión de nuestro sitio web va a ser .aspx. Acá seleccionamos la ruta en donde va a ser guardado y con el nombre correspondiente. En este caso voy a escribirle web, mi web. Damos clic en aceptar. Esperamos que se cree el sitio web. Bien, lo primero que vamos a hacer es en el panel derecho, en el explorador de soluciones, damos clic derecho sobre la solución, nos posicionamos en agregar, agregamos un nuevo elemento y acá seleccionamos formulario web forms, un formulario web. Acá vamos a escribirle el nombre. Si fuera la página inicial, es decir, el menú principal, pues lo escribiríamos con el nombre de index, como comúnmente por convenio se establece para un sitio web, pero acá vamos a desarrollar una ventana de autenticación, así que vamos a escribirle un login web, le vamos a escribir. Podemos escribir cualquier nombre, vamos a dar clic en agregar. Esperamos que se agregue el nuevo elemento, sitio web, y como podemos observar, nos ha creado ya nuestro archivo en el panel derecho, que es loginweb.spx, que vemos acá ya el código HTML, que es esta vista que tenemos acá en pantalla. Y tenemos tres clases de vistas: la de dividir, la de diseño. En la vista diseño vamos a ver en tiempo de diseño, el diseño, valga la redundancia, de nuestro sitio web. Y el código de programación sobre esta página web la podemos observar dando doble clic acá a este elemento, al cuerpo, al body. Hacemos doble clic y nos va a abrir otro archivo que es extensión de este archivo ASPX, solo que este es aspx.visualbasic para programar. Entonces acá tenemos en vista diseño lo que vamos a ver en tiempo de diseño antes de que sea lanzado al navegador, y acá vamos a hacer la programación de este sitio. Entonces acá vamos a comenzar. Acá en el panel izquierdo tenemos el cuadro de herramientas. Si contraemos el árbol de elementos de cuadro de herramientas, podemos ver todos los nodos principales que tenemos. Vamos a dirigirnos al nodo principal de HTML.
porque lo que vamos a hacer es diseñar un sitio web, mejor dicho, esta página web que es para la autenticación. Vamos a incluir una tabla, podemos dar doble clic o arrastrarla. En este caso voy a dar doble clic. Acá se ha insertado, como ustedes bien podrán observar, una tabla con 3 filas y 3 columnas para facilitar pues los campos a mostrar de nombre de usuario y contraseña. En este caso pues voy a escribir acá usuario y acá contraseña. Y podemos observar que se ha desplegado hacia la derecha, o sea, el ancho de la celda se ha pues aumentado. Solo lo arrastramos y lo ajustamos hacia donde nosotros queramos. Acá vamos a contraer este árbol, vamos a expandir el árbol de estándar, vamos a insertar un textbox como lo hacemos en una aplicación normal de Visual Basic para el campo de texto usuario y otro para el campo de texto contraseña. Acá vamos a incluir un botón que es el con el que vamos a autenticarnos y entrar al sistema o al sitio principal web. Vamos a agregar un botón y ahora ya teniendo pues el diseño de nuestra ventana de autenticación, vamos a dirigirnos hacia nuestro gestor de base de datos y vamos a crear una base de datos a propósito. Vamos a abrir una nueva consulta, vamos a crear una nueva base de datos llamada en este caso login web, solo para asociarla a nuestro sitio web, y vamos a ejecutarlo y ya hemos creado nuestra base de datos. Ahora vamos a crear dentro de la base de datos pues una tabla a propósito para almacenar las cuentas de usuario o los nombres de usuario, los registros de usuarios con sus respectivas contraseñas. Vamos a escribir el nombre de la tabla de usuario y acá dentro de la tabla vamos a crear dos campos, uno con el nombre de usuario con tipo de datos varchar y de longitud de caracteres 25 puede ser, y otro que sea para la contraseña clave. El nombre del campo clave, el tipo de datos siempre varchar y la longitud de caracteres 25. Vamos a crearlo. Hemos creado ya nuestra tabla. Ahora vamos a insertar pues un par de registros para poder hacer uso de con nuestro sistema. Entonces vamos a insertar dentro de la tabla que hemos creado llamada usuarios los valores correspondientes a los campos. Vamos a crear el nombre de Álvarez y la contraseña 456. Vamos a insertar otro registro, en este caso otro que se llame Ramírez, y de contraseña o clave 321.
Bien, vamos a insertar los dos registros. Ya lo hemos insertado. Vamos a consultar ahora la tabla para validar si efectivamente se encuentran dichos registros. Efectivamente, ya lo hemos insertado. Vamos a crear nuestro procedimiento almacenado con el nombre de... Lo que vamos a hacer es que a través de este procedimiento almacenado vamos a consultar si existe o no el usuario y contraseña, es decir, las credenciales que se están introduciendo a través de nuestro sitio web, a través de la ventana de autenticación. Entonces, cuando el usuario final introduzca las credenciales, va a consultar por medio de este procedimiento almacenado dentro de la base de datos si existe el usuario. Entonces vamos a escribirle como nombre con su consultar usuario. Consultar usuario. Vamos a crear dos variables. Uno que se llame usuario, tipo de datos varchar y siempre con la longitud 25. Y vamos a crear otro que se llame clave, haciendo referencia al campo clave dentro de la base de datos. Y vamos a decirle que comience como es la siguiente consulta, el siguiente query. Vamos a seleccionar el usuario de la tabla usuario, donde aquí vamos a condicionar la consulta, donde la variable usuario sea igual al campo usuario y la variable clave sea igual a nuestro campo clave. Ahora, por cuestiones, vamos a cerrar la línea con punto y coma y vamos a terminar el query con en y un punto y coma. Por cuestiones o por razones de poder divisar dentro de nuestro programa cuál es la variable y cuál es el campo, porque tiene el mismo nombre, aunque las variables sabemos que se representan con una arroba, se antepone con una arroba, es el prefijo. Vamos a cambiarle acá, vamos a escribirle nom usuario. Nom usuario, solo para identificar. Y acá vamos a escribirle contraseña. Entonces acá vamos a copiar nom usuario, acá, y acá lo mismo. Bien, vamos a ejecutar nuestro procedimiento almacenado y lo hemos ejecutado correctamente. Ya se encuentra prácticamente nuestra base de datos lista. Vamos a dirigirnos al entorno de desarrollo y ahora vamos a necesitar conectarnos a nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a contraer el árbol estándar y vamos a expandir el árbol de cuadro de herramientas del nodo principal datos y vamos a insertar un SQL Data Source, que es un SQL Data Source, por medio del cual pues vamos a consultar u obtener los datos, a extraer los datos de nuestra base de datos. Vamos a dar un clic acá. Esto no importa dónde se inserte, pues está abajo del botón. Esto solo lo vemos nosotros en tiempo de diseño. Cuando ejecutemos el sitio web, en tiempo de ejecución no se observa este control. Solo nos sirven a nosotros en tiempo de diseño, nos sirve a nosotros como desarrolladores, diseñadores del sitio web para poder configurarlo.
Bien, ahora a este campo de texto vamos a escribirle en su ID acá txt usuario, y acá solo para identificarlo dentro del código fuente al momento de programar, txt clave. Bien, al botón pues lo vamos a dejar así. Ahora en el data source vamos a dar un clic y vamos a dar un clic en configurar nuestro origen de datos, con base en el cual vamos a configurar el acceso a los datos. Vamos a hacer una nueva conexión. Acá el nombre del servidor, vamos a dirigirnos al gestor de base de datos, y acá podemos ver que tenemos el nombre del servidor, el nombre de usuario y el nombre pues de la tabla. En este caso, si ustedes se dan cuenta, yo he creado dentro de la tabla master acá pues todo lo que está acá. Sin embargo, yo ya he creado la base de datos login web. ¿Cómo corregimos esto? Podemos ver acá está login web, pero no existe tablas, ya que lo que hemos creado lo hemos creado dentro pues de nuestra base de datos llamada master, que se corresponde en una base de datos dentro del sistema que se encuentra acá. De hecho, acá también hemos almacenado pues nuestro store procedure. Entonces, para corregir esto basta con pues trasladarlo a esta base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a escribir aquí en use login web. Entonces cambia acá, como podemos darnos cuenta, es lo mismo que hubiéramos seleccionado acá login web, o al escribir use login web. Ya que estamos dentro de la base de datos, entonces ya podemos ejecutar estos queries. Vamos a crear nuestra tabla, vamos a insertar estos dos registros, podemos consultar la tabla, podemos observar que se han incluido los registros, y ahora vamos a crear nuestro store procedure. Bien, ahora ya tenemos todo dentro de nuestra base de datos login web, como podemos observar. Vamos a dar a actualizar acá, y entonces ya tenemos la tabla usuario y nuestro store procedure llamado consulta usuario. Bien, ahora podemos darnos cuenta que el nombre del servidor es, en este caso, CIO, es decir, CEO, el nombre de usuario y el nombre de la tabla con la que estamos trabajando. Vamos a configurar acá el nombre, pues lo escribimos manualmente, si lo sabemos, CEO. Acá seleccionamos la base de datos, en este caso es login web, la que hemos creado. Vamos a probar conexión. La prueba de conexión se realizó correctamente. Le damos a aceptar. Hemos creado ya pues nuestra conexión. Le damos clic en siguiente. Nos pregunta si deseamos guardar la conexión del archivo de configuración de la aplicación. En este caso no lo vamos a guardar. Simplemente vamos a ejecutarlo dentro de la aplicación. Vamos a dar clic en siguiente. Acá nos pregunta cómo deseas recuperar los datos de la base de datos. A través de, pues, usando las tablas o vistas que tengamos, tablas temporales, o bien a través de un procedimiento almacenado. Seleccionamos esta opción, damos clic en siguiente. Acá lo mismo, nos refiere a que hagamos clic a una pestaña para crear la instrucción, el query, si nosotros lo queremos construir, pero como nosotros ya lo hemos construido acá, este query respectivo, que pues nos va a devolver pues el nombre
de usuario, entonces acá basta con seleccionar esta opción, procedimiento almacenado, que nos va a desplegar el único query, el único procedimiento almacenado que tenemos almacenado dentro de la base de datos login web. Damos clic en siguiente y acá el nom usuario y contraseña son los parámetros de nuestro procedimiento almacenado. Si bien recordarán, fueron los que nosotros escribimos acá. Entonces vamos a escribir que especificar el valor para la variable nombre de usuario. El origen del parámetro va a ser un control y el control del ID va a ser, en este caso, el nombre de usuario, el campo de texto usuario, que es el campo de texto este que nosotros escribimos en el diseño, en ese control. Lo mismo hacemos con la contraseña a través del origen del parámetro control y el xtclan. Damos clic en siguiente. Hacemos una consulta de prueba para verificar si todo está bien. Nosotros tenemos insertados pues dos registros, que es Álvarez 456. Verifiquemos el nombre de usuario Álvarez y la contraseña 456. Si todo está bien efectuado, nos debe de devolver el nombre de usuario. Y efectivamente así es, porque en la consulta eso es lo que estamos pidiendo, solo que seleccione el usuario. Entonces, como está bien, vamos a dar clic en finalizar y ya hemos creado nuestra conexión hacia obtener los datos de nuestra base de datos. Bien, ahora vamos a programar este botón a través del cual vamos a autenticarnos en nuestro sitio web. Lo primero que vamos a hacer es que acá vamos a agregar, vamos a importar con esta palabra reservada imports system data. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a importar datos de nuestra base de datos. Entonces es necesario importar esta biblioteca, esta directiva o esta librería de .NET que hace referencia a obtener datos de un origen de datos. Dentro de nuestro botón que se llama botón 1, si recordarán, nuestro botón se llama botón 1, dentro del ID se muestra el nombre interno del botón, es decir, el nombre que se mostrará dentro del código fuente, y en text el nombre que va a tener el botón. En este caso, en lugar de que diga botón, vamos a escribirle aceptar. Y ahora vamos a entrar nuevamente. El nombre de aceptar se muestra solo en modo de diseño, que así mismo se mostrará en modo de ejecución, porque así lo estamos diseñando, y en modo interno, en el code behind, es button 1. Acá vamos a escribir, pues vamos a definir una variable dim, es para reservar espacio en memoria dinámicamente. El nombre de nuestra variable puede ser pues cualquier nombre de variable. En este caso vamos a hacer un data view, así que le vamos a escribir un data view query el nombre de nuestra variable como tipo de datos data view. Que va a ser igual a directCast, que es pues la función con los siguientes parámetros. Vamos a mandar a llamar a nuestro control de acceso que hemos definido acá. Es nuestro SQL Data Source 1, es el nombre de este control. Vamos a llamarlo y le vamos a decir que seleccione el data source
que seleccione el data source seleccionando argumentos, esto de forma vacía, y que esto se muestre pues en el data view. Entonces lo que estamos haciendo es que todo esto lo estamos asignando dentro de esta variable. ¿Y qué es todo esto? Va a obtener o a extraer lo que se encuentre configurado en este origen de datos. ¿Y qué configuramos acá? Nuestro acceso hacia este store procedure. Lo que resulte de la ejecución de este store procedure, que es el nombre de usuario, que es lo que vamos a ir a obtener, es lo que estamos configurando acá y es lo que se va a almacenar acá. En resumen, lo que se va a almacenar en esta variable es el nombre de usuario que se va a obtener cuando se ejecute el store procedure. Toda esta porción de código es propiamente el lenguaje de .NET para poder efectuar lo correspondiente. Vamos a escribir una condición. Previamente vamos a decirle que si los campos de texto le hemos escrito txt usuario y txt clave se encuentran vacíos, si el txt usuario .text es diferente de vacío y también el txt clave es diferente de vacío, entonces vamos a hacer un if anidado diciendo que si nuestra variable que tiene ya consigo el nombre de usuario hace un conteo cuando se ejecute el store procedure y la consulta que está dentro del store procedure arroje o genere ningún usuario, es decir, que no coincida con esta condición que se le está estableciendo a esta consulta, que no pues se encuentre nada, si el conteo pues en este caso es mayor que 0, es decir, que sí encuentre eh, la coincidencia en que lo que se introduzca en el campo de texto, acá en el campo de texto usuario, y lo que se escriba en la contraseña va a almacenarse en la variable nombre usuario y en la variable contraseña y coincida con los valores que tenemos dentro de estos campos de la base de datos, estos que están en rojo. Entonces, si coincide, o sea, que encuentre más de alguno, es lo que está diciendo, mayor que 0, entonces vamos a declarar y a definir una variable web. Cuando definimos una variable web, usamos la palabra session. Dentro de ella escribimos un nombre de, para la variable, puede ser cualquiera. En este caso lo voy a dejar como usuario. Y vamos a decirle que entonces se almacenen las asignaciones de derecha a izquierda. Entonces lo que voy a escribir a continuación, después del signo igual, se va a almacenar dentro de la variable llamada usuario, que en el entorno web se declara con pues la palabra session y el parámetro pues usuario. Esta es una variable web. Entonces dentro del sitio web, entonces acá vamos a especificarle que esta variable que va a ir a obtener el nombre de usuario que se ejecutó con el store procedure, en la primera fila, como ven aquí, row es fila,
el índice comienza de 0, recuerden 0, 1, 2, es decir, la primera fila es de índice 0, la segunda fila es de índice 1 y así sucesivamente. Con la columna 1, es decir, el item 0, entonces que vaya a obtener de la consulta de la ejecución del store procedure y lo almacene dentro de esta variable. ¿Qué estamos diciendo acá? Lo que estamos diciendo es que cuando esto se ejecute, que como bien recordarán, esto es como decir select usuario from la tabla usuario, en donde este es un ejemplo donde usuario es igual a Álvarez. En el caso que en el sitio web se introduzca Álvarez y la contraseña sea igual, es decir, el campo contraseña llamado clave dentro de la tabla de la base de datos y clave sea igual a 456. Entonces lo que va a hacer es que va a retornar solo el nombre de usuario de esta forma. Entonces solo va a retornar el nombre de usuario. Esto cuando nosotros pues escribamos por ejemplo este nombre de usuario y esta contraseña, lo que va a devolver la consulta solo es la primera fila con la primera columna. Por eso es que acá tenemos la primera fila es el índice 0, es decir, el índice 0 no hay más filas, no hay 1, 2, 3, sino es solo uno, es decir, el índice 0 es esta, y el item 0 hace referencia a la primera columna, que es esto, es la intersección, es decir, el índice 0, 0. Eso es lo que va a ir a obtener acá y lo va a almacenar dentro de esta variable web. Esto es lo que va a ir a obtener y lo va a almacenar dentro de esta variable web llamada usuario. Vamos a decirle que también, aprovechando de que ya obtuvimos el nombre de usuario, pues que lo muestre en otra página. Vamos a dar un clic derecho acá en nombre de la solución. Vamos a agregar acá dentro de mi sitio web, en la solución, perdón, agregamos otro elemento, otro formulario web y le vamos a decir index, que va a hacer referencia pues a nuestro sitio principal, a nuestra página principal, menú principal. Lo creamos. Acá pues vamos a dar al diseño. Aquí le podemos escribir bienvenido. Damos un espacio y acá vamos a insertar una etiqueta, una label, en la cual vamos a escribir acá en el page load, cuando se cargue esta página, que muestra en el label pues esta variable session user. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces a esta etiqueta le podemos escribir un nombre interno, la podemos dejar como label 1 o bien por convenio escribimos la abreviatura LBL usuario. Entonces dentro del código fuente, que ya lo tenemos acá, escribimos lbl usuario.text, que nos muestre pues esta variable, ¿verdad? Que es esta que copiamos acá, porque va a obtener el nombre de usuario. Entonces cuando el usuario se autentique correctamente, lo que va a hacer es que va a mostrar acá bienvenido y el nombre de usuario. Entonces vamos a especificarle que si estabas si no encuentra
la coincidencia en que el nombre de usuario sea igual a lo que ya tenemos almacenado y la contraseña que se introduzca en el sitio web tampoco exista dentro de la tabla, le vamos a escribir entonces que muestre pues un mensaje. En este caso utilizamos a nivel web la palabra reservada response.write para que escriba en la pantalla y escribimos el siguiente texto. Podemos escribir, por ejemplo, las credenciales incorrectas. Y entonces acá podemos agregar que si son vacíos, es decir, que cuando se ejecuta el sitio web, el usuario a propósito presiona el botón aceptar acá. Si lo deja en blanco estos dos campos de texto y presiona el botón aceptar, que le muestre un mensaje que diga pues que debe de rellenar los campos vacíos. Vamos a agregar un else acá, vamos a hacerlo del lado izquierdo para que la indentación vaya en orden, es decir, acá haga referencia que va dentro de este if. Aquí vamos a copiar esta línea para pues ahorrarnos tiempo y vamos a pegarla acá y le vamos a escribir rellene el campo vacío. Rellene el campo vacío. Bien, entonces cuando ustedes vean que tiene un asterisco acá pequeño arriba al finalizar el nombre en cada ventana es porque no está guardado. ¿Cómo guardamos esto? Si se dan cuenta, acá dice control más la letra S, o bien presionamos acá. Yo voy a presionar control S, se le quitó el asterisco, igual a este control S, igual a este control S para guardar. ¿Por qué lo estoy guardando? Para ejecutarlo correctamente. Acá me está dando un error porque hay que escribirle .text, la propiedad text de ese control. Bien, ahora sí, vamos a guardar con control S. Ahora, si ejecutamos acá, lo guarda primero, al presionar el botón ejecutar acá, lo guarda y lo ejecuta por si no se ha guardado alguna pestaña. Pero nosotros, pues por prudencia, vamos a darle guardar. Acá vamos a definirle a esta ventana, que es esta, que esta sea nuestra ventana predeterminada para ejecutarse. Porque tenemos dos, recuerden, tenemos esta y tenemos esta. Vamos a dar clic derecho a Login Web y le vamos a decir establecer como página de inicio. Y ahora pues acá podemos escoger a través de cuál navegador queremos ejecutarlo. Yo tengo instalado Firefox, Chrome y pues el predeterminado de Windows que es el Microsoft Edge. Yo lo voy a dejar en Chrome, le voy a dar a ejecutar para verificar nuestro sitio web. Se está cargando, como pueden darse cuenta, se está ejecutando la página que seleccionamos como página de inicio y con la extensión .aspx. Entonces vamos a escribir el nombre de usuario que tenemos dentro de la base de datos, dentro de la tabla Álvarez. Acá vamos a consultar. Tenemos Álvarez y la clave 456. Escribimos Álvarez, la clave 456, presionamos aceptar y acá nos hace falta, si se dan cuenta, no mostró la otra página que se llama index. ¿Por qué? Porque dentro del código fuente nos hace falta especificarle esa línea de código. Acá detuvimos ahorita pues la ejecución y acá vamos a decirle que cuando encuentre este nombre de usuario, entonces que nos redirija, vamos a usar siempre response.redirect, nos redirija hacia esta página que es llamada index.aspx. Vamos a darle control S para guardar los cambios y acá
podemos darle de dos maneras. Control S e ir a nuestro sitio web y dar actualizar. O bien vamos a darle acá en Chrome. Pero si le damos acá en Chrome, nos va a abrir otra ventana, otra pestaña dentro de la misma ventana. Entonces, para evitar eso, solo guardamos acá, detenemos la ejecución, guardamos con control S todas las ventanas, todas las pestañas de nuestro entorno de desarrollo, nos aseguramos que ninguna tenga el asterisco arriba, es decir, haciendo referencia de que se han hecho cambios sin guardar y no se ha guardado. Entonces guardamos todo y entonces nos vamos a nuestro sitio web y acá pues en la barra de direcciones presionamos Enter o bien damos actualizar o presionamos F5. Aquí actualizamos y entonces se dan cuenta de que ya es funcional. Si nosotros acá escribimos vacío y vacío, lo dejamos vacío, mejor dicho, y presionamos aceptar, nos sale la advertencia rellena el campo vacío. Si escribimos algo y una contraseña que no hemos definido, nos sale credenciales incorrectas, como bien lo hemos determinado dentro de nuestro código fuente. Y si escribimos pues la otra credencial a Ramírez con 321 de clave, entonces vamos a observar de que también nos funciona. 321, presionamos Enter o aceptar y nos dice bienvenido a Ramírez. Bien, esto ha sido todo para esta explicación. Acá pues se puede agregar más diseño, más ventanas y construir, pues desarrollar un sistema más robusto, ¿verdad? Esta ha sido pues la enseñanza correspondiente. Saludos cordiales.